Hermanos amados, espero que tengan un precioso día. Esta es la segunda parte, contrarrestando algunas cosas que yo creo que están erradas con relación a la doctrina, a este sermón, predicación de Sugiel Michelem. No voy a defender nombres de quienes sean, no voy a idolatrar a nadie, mi corazón le pertenece a mi Señor Jesucristo y es el único nombre que estará en mi boca y en mi corazón. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios lo sabe todo, Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él, quiénes son las personas que van a responder positivamente al Evangelio, y en el previo conocimiento de Dios es a esas personas a las que Él elige. Eso quiere decir que según Arminio, no según la Biblia, pero según Arminio, la elección inicial no es de Dios, es del hombre. Pero esto también significa, eso también implica que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Están entendiendo eso? Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie, sino para hacer posible que cualquiera pueda ser salvo. Lo que los arminianos nos dicen es que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún ser humano en particular. A mí Juan 3:16 me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice a todo el mundo, porque el corazón de mi Dios, el creador de toda la creación, en el Génesis dice, vio Dios que era bueno. Sin embargo, producto del pecado se quebró esa relación, Jesucristo viene a restablecerla. Eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, el único que tenía, a morir por los pecados, a restablecer esa relación, a justificar, a salvarnos. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. Ahora, ¿es realmente necesario que hagamos eso para librar a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y elitista? Nosotros creemos que no. Basados en la enseñanza de las Escrituras, como yo espero demostrar en esta mañana, debemos defender, mis hermanos, debemos defender a toda costa la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos. Ahora, por otro lado, con relación a que Dios es elitista, Dios no es elitista, no puede ser elitista, porque el Creador ama su creación y busca que todos vayamos a arrepentimiento, quebrantemos nuestras almas y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Creador. Dios no es elitista, Dios no puede hacer excepción de persona. Jesucristo no murió particularmente solo por un grupo, Él fue enviado por el mundo. El problema es que ciertamente no todo el mundo es salvo, porque no todo el mundo cree. Porque para los que creen alcanzan salvación, pero los que no creen ya han sido condenados, dice la palabra. Job 34:19, Romanos 2:11, Gálatas 2:6. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Son suficientes los escritos para entender que Dios ama al mundo porque ama la creación, pero hay que tener absolutamente en claro que una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la salvación. El amor de Dios está disponible a través de la cruz. Ahí está Efesios 2:8, la gracia, el amor es un regalo de nuestro Dios a través de la misericordia, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, pero tengo que creer. El amor está manifestado, pero yo puedo creer, aceptar y reconocer a Jesucristo o rechazarle. El amor está disponible, la misericordia, la gracia de mi Salvador Jesucristo en la cruz, pero soy yo el que decide. Juan 3:16, Juan capítulo 1 versículo 11-12, Efesios 2:8, hermanos, esto nace del corazón del hombre, tengo que creer en Él. Claro, ciertamente hay quienes piensan que ese creer, esa fe, nace de lo que Dios pone en mi corazón. ¿Sabe el conflicto que se genera ahí? El pensar de que Dios deposita esa fe en mi corazón para creer en Jesucristo, eso significa que tengo que culpar a Dios entonces por aquellos que no han creído, porque si no han creído es porque Dios no ha puesto eso en su corazón. Claro, pero ellos no pueden tener fe en Jesucristo, pero sí pueden tener fe en muchas otras cosas más, pero
pero no pueden tener fe en Jesucristo porque ciertamente Dios no ha depositado esa fe en sus corazones. Al creer que Dios pone fe en mi corazón para yo poder creer en Jesucristo, hermanos, es pensar que Dios es elitista. Es creer que Dios sí hace acepción de personas. Sin embargo, Job 34:19, Romanos 2:11, Gálatas 2:6 me muestra la palabra que Dios no hace acepción de personas. Ahora, con relación a la seguridad de nuestra salvación, hermanos, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por otro lado, tenemos 1 de Pedro 3:18, murió una vez y para siempre. Nuestra confianza está en la diestra de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora. La perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título, elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. ¿Hay condición en el amor de Dios? No, porque el amor de Dios es un amor incondicional. Él nos ama porque somos su creación. Él nos ama porque Él es nuestro creador. Estoy hablando del amor de nuestro Dios. Es absolutamente incondicional. Pero para la salvación sí hay condición. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Ahora, con relación a la predestinación, sí, es una doctrina bíblica. Hermano, usted puede negar la predestinación con relación a la salvación, no al amor, a la salvación. Y es que hay que entenderla a través de uno de los atributos de nuestro Dios. Número uno, Dios es omnisciente y Dios no tiene tiempo. Él es atemporal. ¿Qué significa eso? Que Dios nos puede predestinar porque Él nos conoce desde antes de ser gestados en el vientre de nuestra madre. Jeremías capítulo 1, versículo 5 lo menciona. Que antes de ser gestado, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce. ¿Cómo es posible eso? Sino solo a través de los dos atributos preciosos de nuestro Dios. La omnisciencia porque Él todo lo sabe. Pero Él todo lo sabe, además porque es atemporal. Dios no tiene tiempo. Vale decir, Él conoce nuestra vida de tiempo. Hermanos, si para Dios 1000 años es como un día, ¿cuánto equivale su vida y la mía? ¿Cuánto es para Dios nuestra vida? Entonces la predestinación se entiende a través de los atributos de un creador que conoce desde el principio toda nuestra vida y nuestras decisiones. Y es ahí cuando podemos entender de que no hay mérito alguno en que usted y yo creamos nada, ni le quitamos la gloria a Dios al pensar que nace simplemente de un corazón que de la nada hemos creído en Jesucristo. Hermanos, es nuestro Dios tratando de cautivar. Es un Dios que de tapa a tapa busca al hombre, tratando de restablecer una relación que fue quebrantada en el huerto del Edén, producto del pecado. Salmos 16:6, lo que es para mí uno de los versículos más maravillosos en la Biblia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jeremías dice, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Ciertamente usted y yo hemos caído en la seducción, en el amor, en la misericordia de un Dios que constantemente viene llamando a nuestro corazón. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta. Hermano, no hay mérito en usted y en mí en haber creído en nuestro Señor Jesucristo, porque es Él quien llamó a nuestro corazón. Ciertamente abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra puerta, confiamos, creímos en nuestro Salvador Jesucristo, pero luego de que Él viene seduciendo nuestras vidas. Se preguntará ¿para qué? Para restablecer al origen por el cual Él nos formó, adorarle. No hay mérito alguno en usted y en mí, no hay ningún tipo de condición más que creer en lo que Jesucristo hizo. Pero el pensar el que Dios llama con pinzas solo a alguno, o que Jesucristo fue entregado en la cruz, se crucificó, se hizo maldito en la cruz, como dice la palabra. No hay ningún tipo de mérito en usted y en mí, hermanos amados. Al pensar que Cristo solo murió por algunos, estamos diciendo que Dios es elitista, que Dios sí hace acepción de personas, y Dios no lo hace. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora, debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. ¿Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros? Pero esa razón está en Él, no en nosotros. La razón de por qué Dios escogió a algunos y no escogió a otros, eso es arbitrariedad, hermano, y ni siquiera su gen lo sabe, no sabe el motivo, dice porque Él sabe el propósito. Hermano, no es que
Es que yo no sé cómo Sugiel no se da cuenta que está errado al pensar de esa manera, porque la palabra dice que no hace acepción de personas, que Cristo murió en la cruz por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo, porque deben creer. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Debo creer. Lo que Cristo muestra en la cruz es el amor de Dios, Juan 3:16. Vuelvo a reiterar, Sugiel no tiene idea de por qué Dios escogió a algunos y a otros no. Dios no hace acepción de personas. La salvación está disponible, la misericordia, el abrazar el amor de nuestro Dios a través de la cruz de Jesucristo está disponible para aquellos que quieran quebrantar su corazón. ¿Todos lo hacen? Ciertamente no. Muchos también la han rechazado. Pero Dios no es elitista. Dios no escoge a dedo a algunos. El amor de Dios está manifestado en esa cruz a través de su Hijo Jesucristo y yo debo creer en Él.